Le puse a esta enseñanza desarrollo de proyectos y morir en el intento. Recuerdo que nuestro hermano Miguel, a principios o finales del año, de este año o finales del pasado, él dio una charla de cómo plantear nuestros proyectos. Cada año nosotros llega fin de año, nos sentamos ahí a hacer planes para el próximo año, pero desgraciadamente nuestros proyectos no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen nuestros proyectos? Es algo que a mí me impacta porque un proyecto puede ser algo que nos haga crecer mucho o algo que se encargue de hacernos sentir muy mal. Hay mucha preocupación porque normalmente, me acuerdo que Miguel mencionó, el 80 y resto por ciento de los proyectos no se cumplen. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que nos hace falta para nosotros lograr avanzar? Justamente por esa razón, yo decidí montar una pequeña charla sobre cómo planear proyectos en nuestra vida. De este tema hay cientos de libros de teoría, hay hasta maestrías dedicadas a esto, pero yo hice un extracto muy práctico para que todos podamos ir haciendo ese planeamiento y que logremos alcanzar nuestra meta y cumplir nuestros objetivos. Como les menciono, un proyecto puede ser algo que nos catapulte a crecer, tanto sea espiritualmente, sea algo económico, algo profesional, pero también puede ser algo que nos derrote. Si nosotros nos planteamos una meta y no logramos alcanzarnos, esa meta se convierte en algo que nos va a decir siempre: usted no puede, usted no logra, usted es un inútil, usted no tiene capacidades para alcanzar sus proyectos. Y eso no es cierto. Nosotros sabemos que como hijos de Dios tenemos un gran respaldo que es nuestro Señor Jesucristo, y eso nos dice que nosotros podemos alcanzar cualquiera de nuestras metas. Nosotros podemos ponernos un proyecto tan grande como grande es nuestro Dios. Entonces, cada año, cada vez que usted piense en que usted quiere una meta, sea un sueño, un anhelo, piense que usted tiene un Dios grande que lo respalda y que usted va a llegar a esa meta. Yo les quiero compartir algo personal. Yo a principio de año, aparte de mis metas espirituales, me propuse 2 metas, que era bajar de peso y mejorar mi nivel de inglés. ¿Y qué creen? De ahí voy más o menos. Más o menos. Lo del peso no me ayuda mucho. El inglés sí he mejorado un poco, pero yo saqué cuentas y hoy ha pasado el 85% del año 2019. O sea, ya este año nos queda 15%, 2 meses y un poquillo, 2 meses y medio aproximadamente. ¿Cómo están sus proyectos? ¿Cómo están sus metas? Cada quien respóndase muy a conciencia. Lo que ustedes han decidido hacer, lo que pensaron a principio de año, ¿está ya un 85% de terminar? ¿O están iguales que yo, así, todavía un poquillo gordillos? Entonces, cada uno sea consciente de cómo avanzaban sus proyectos y sus metas y por qué no lo ha logrado. ¿Por qué no hemos logrado cumplir lo que nos propusimos? Perdón, como mencionaba ahora los hermanos, la situación de la iglesia, se ha logrado muchas cosas. Tenemos una iglesia, un edificio lindísimo. Tenemos el proyecto atrás, que si ustedes vieron, ya está la mayoría del piso listo. Y eso se logró a que se hizo una planeación correcta, a que se contó todo lo que necesitamos para tenerlo ahí. Como les menciono, siempre los he invitado a todos, cada vez que exista un proyecto así, que hay un trabajo en la iglesia, acérquense en todos los que puedan. Vieran qué bonito se pasa aquí. Yo vine un día a la jalada de tierra, ahí como hormiguitas todos jalando tierra, y como les digo, no me ayuda lo del peso porque doña Flora trajo un almuerzo delicioso ese día y sí, bajé como 200 calorías con el carretillo y subí como 500 en el almuerzo. Luego Yasmín trajo un queque seco ahí de naranja riquísimo y sí, nada me sirvió. Pero acérquense en cada vez que puedan, ayuden para que ustedes vean cómo el trabajo aquí que se hace es muy honesto, donde se ve el esfuerzo de todas y todas los que de una u otra manera aportan un granito de arena y es una satisfacción ver cómo un proyecto va avanzando, ver cómo las metas se van logrando y cómo todo tiene un sentido y las actividades se van alcanzando. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante nosotros como hijos de Dios alcanzar nuestros proyectos y qué nos dice la Biblia sobre esto? En Eclesiastés 7 y 8 nos dice que es mejor terminar algo que comenzarlo. Es mejor ser gentil y paciente que ser orgullosos y ansiosos.
Veamos aquí en un pequeño versículo qué importancia y qué fuerte esto que nos dice cuando nosotros planteamos nuestras metas. Es mejor que terminemos algo. Normalmente nuestro día a día, la sociedad, la presión laboral nos dice que tenemos que hacer un montón de cosas al mismo tiempo y eso es el estilo de vida que tenemos ahora. Pero por justamente nosotros tratar de acaparar todo, no logramos terminar nada. Y vemos una parte muy importante que dice, es mejor ser gentil y paciente. Muchas veces cuando nos planteamos metas, la hacemos o por presión social o porque simplemente una cosa emocional, como mencionaba Miguel. En enero todo el mundo dice, quiero bajar de peso y los gimnasios así llenísimos. Y es pura emoción, porque la gente está comprobado que después de un mes ya nadie vuelve al gimnasio. Entonces son decisiones que se toman por pura emociones, por presión social o por ansiedades. Queremos cumplir nuestras metas, pero por pura ansiedad empezamos a tomar decisiones equivocadas. Yo tengo un conocido que nos duele mucho porque él empieza a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Él un día nos comentaba que empezó a estudiar inglés, nosotros dijimos, qué bien, qué bueno que estás teniendo un proyecto de superación personal. Pero después a la semana nos dice que se metió a sacar una ingeniería y nosotros lo apoyamos. Pero luego nos dice que se metió a clases de baile y luego de cocina y al mes, máximo 3 meses, ya él ha dejado todo botado. Y eso a él le duele porque primero la inversión económica es altísima. ¿Verdad? Si usted matricula en la universidad, nadie te va a llegar a decir, tome, y llegó a medio curso, le vuelvo la mitad de lo que invirtió. Ya usted perdió ese dinero. Se metió a clases de cocina y le pasan las mías, no sabe ni hacer ni un huevo, entonces ninguna de sus metas él logra terminarlas. ¿Por qué? Porque él es una persona muy emocional y quiere un montón de cosas al mismo tiempo y ese plan no le resulta. No le resulta. Hay que enfocarse en algo, terminarlo y eso nos va a dar una gran satisfacción que no terminar nunca nada. La siguiente, por favor. Vamos a empezar, como les digo, yo usé la palabra proyecto, pero esto pueden cambiarle usted la meta a un sueño, a un anhelo, a una idea, a desarrollo, lo que ustedes quieran. La palabra proyecto viene del latín, de la palabra proiectus, y esa palabra se forma de la palabra pro, que se traduce al español como hacia adelante, y la palabra iacere, que significa lanzar. Entonces, cuando unimos la palabra, lo que nos dice en el latín es lanzar hacia adelante, o sea, algo que nos va a lanzar hacia el futuro, eso es un proyecto. Como les mencionaba, muchas veces un proyecto, en lugar de lanzarnos hacia el futuro, de catapultarnos, lo que hace es tirarnos para atrás, y no simplemente tirarnos para atrás, sino tirarnos al suelo y pisotearnos. Entonces vean lo importante que la misma palabra nos dice que es algo que nos va a salir bien y que nos va a catapultar. En español, la palabra proyecto dice que es un conjunto de actividades que se desarrollan para alcanzar un determinado objetivo. Entonces vean lo importante, aquí vamos a ir desarrollando un conjunto de actividades. Si usted tiene una meta, tiene que desarrollar un montón de cosas para usted lograr la meta. No es simplemente decir, quiero estudiar y al día de mañana usted ya va a estar con un título. No, tiene que pasar por todo un proceso. A nivel personal, yo les cuento muchas historias porque son cosas que a mí me han pasado. Yo estuve un tiempo, porque no hice un buen planeamiento, en mis estudios llegué a un momento de frustración. Estuve 2 años donde yo no quería saber nada de lo que era la preparación académica. Me peleé con la universidad, iba ahí y pateaba la pared, porque la universidad me caía mal. Me daba mucha envidia ver gente que seguía desarrollándose. Y no era envidia la buena, no, era envidia la más mala. Ver cómo ellos avanzaban y yo estaba estancado. Y eso me costó, primero, muchos recursos económicos, las universidades no son baratas, me costó frustración, me costó problemas donde yo andaba de mal humor, simplemente por no tener un plan. Porque yo dije, me meto a la universidad y ahí voy, y eso no es así. Pero tuve la bendición de que un momento alguien me dijo, alto, haga un alto, replantéese, haga cosas diferentes. Y gracias a eso logré alcanzar la meta que quería. Pero fueron 2 años de mi vida que nadie me va a devolver. El dinero que perdí nadie me lo va a devolver. La frustración que tuve nadie me la va a devolver.
simplemente por no tomar buenas decisiones y no hacer un buen planteamiento. Y como les decía, un conjunto de actividades. Tenemos que ir paso a paso cumpliendo nuestras cosas para poder llegar a nuestras metas. Por ejemplo, lo de bajar de peso. Yo no voy a bajar de peso levantándome a las 9 de la mañana todos los días. No voy a bajar de peso viendo televisión hasta altas horas de la noche. No voy a bajar de peso comiendo mal o durmiendo muchas horas. Y aquí hay una frase muy importante que quiero resaltar, la que está aquí abajo, que dice: nada pasa hasta que alguien se mueva. Si yo dejo esta taza aquí, probablemente tal vez la gente de limpieza la remueva el día que toque, pero si nadie la toca, ahí esa se va a quedar. Igual es en nuestra vida, nosotros tenemos que movernos. Si usted quiere que algo pase, muévase. Si usted quiere crecer espiritualmente, muévase, levántese más temprano y se pone a orar. Venga a los cultos, que tenemos varias opciones para que todo el mundo pueda venir. Si queremos crecer académicamente, muévase, vaya, matricúlese, busque recursos. Y como les digo, los proyectos van avanzando. Cuando estuvimos con el proyecto de meter el relleno aquí atrás, los vuelvo a invitar que vengan y colaboren, vieran qué experiencias más enriquecedoras pasan. Estábamos ahí con esa vagoneta de tierra que parecía que nunca se acababa. Metíamos y cada vez había más. Yo creí que alguien estaba echando ahí mientras nosotros metíamos. Y se nos acercó un señor se nos acercó y nos pidió trabajo, ¿verdad? Donde él ve que estamos trabajando. Y ustedes saben que nosotros venimos, obviamente sin tener ninguna ganancia económica para nosotros, y venimos con mucho amor a hacer lo que se pueda. Y el Señor se le dijo que no, que nosotros estábamos haciendo esto como miembros de la iglesia porque no podemos pagar que alguien nos meta a esa tierra. Y el Señor insistió: no, yo quiero que me den trabajo. El Señor, en una condición tal vez bastante ajustada, nos decía: yo quiero trabajar, yo quiero que ustedes me den trabajo. Y 3 veces se le dijo que no. Se le dijo que no. Y el Señor insistió, al final dijo: déjeme un ratito, yo gratis les ayudo. Y vieran lo que a mí me llenó la actitud de ese Señor, porque cuando nosotros planteamos nuestras metas, normalmente nos caemos cuando tenemos el primer no. O cuando pedimos alguna bendición de Dios, cuando obtenemos el primer no, ya hasta ahí dejamos y seguimos. Cambiamos de planes, nos volvemos a caer en frustración y hasta ahí llegamos. Pero ese Señor a mí me enseñó que usted tiene que luchar, tiene que seguir. Al final el Señor nos hizo como 12 viajes. Yo muy cortésmente me ofrecía prestarle mi carretillo, porque ya estaba que no echaba, y yo: no tome, yo le presto el mío, claro. Y me dio esa lección. Nosotros siempre nos dejamos caer a la primer no. Cada vez que usted plantea una meta, va a obtener resistencia, y vas a obtener resistencia, número 1, de la familia, lo que más nos duele. Usted tiene un proyecto y la familia es los primeros que le van a decir que no. Luego de la sociedad, luego de toda la presión que tenemos, porque, y como lo decimos cuando hablamos en temas espirituales, el enemigo no quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que nosotros nos quedemos ahí donde estamos para después llevarnos con él. Entonces hay mucha resistencia y al primer no nos caemos. Ese Señor a mí me dejó una lección que valió la pena todo el esfuerzo que hicimos metiendo la tierra, porque nosotros tenemos que insistir. Y si tenemos un no, toquemos otra puerta y toquemos otra y otra hasta que logremos alcanzar nuestra meta. Al final el Señor, y le dimos una pequeña contribución, desgraciadamente no pudimos darle más, pero Él a mí me dejó esa lección: luche, siga, pide, ore un día, ore el otro, ore el siguiente y siga orando, porque nosotros tenemos que mover y lograr que las cosas se nos den. Ok, ¿por qué fracasan los proyectos? El primer punto, y según dicen los expertos, el 90% de los proyectos fracasan antes de que inicien porque nosotros no planeamos. Y eso es algo que nosotros como cultura no tenemos. Nosotros queremos implementar algo y nos tiramos. Nunca hacemos un alto para hacer una planeación correcta. Entonces imagínense qué duro, el 90% de los proyectos se cae antes de que inicien porque no planeamos. El segundo punto: no oramos al Señor por guía. Nos creemos muy valientes y decimos: yo voy hacia adelante, no me preocupo por nada más, y no hacemos esa pausa, ese rato de oración para ponerle nuestras vidas en las manos de Dios. Proyectos, tenemos aquí una pequeña guía de cómo debemos orar nosotros cuando empezamos un proyecto. Proverbios 16:3, lo leo para ustedes.
pon en manos del Señor todo lo que haces, para que tus planes se hagan realidad. Ojo aquí lo que dice, pon en manos del Señor todo lo que haces, para que se haga realidad. Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos alcanzar las metas que queramos, si ponemos todo en manos de Dios. ¿Y cómo podemos orar? El Salmo 143:8 dice, muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos, muéstrame lo que debo hacer. Entonces vean qué profundo. Nosotros le decimos a Dios que nos muestre cuál es el camino que tenemos que seguir. Y probablemente en algunas ocasiones no vamos a tener claro esa respuesta, pero tenemos que ser como el Señor que vino a traer la tierra. Volvamos a pedir, volvamos a tocar las puertas de Dios para que Él nos abra y nos dé guía. Metas inalcanzables. Ok, el tercer punto, falta de recursos. Hay una realidad clara, como lo mencionaba ahora los hermanos, de que es los recursos económicos, ¿verdad? Yo puedo pretender tener un carro del año, pero no lo puedo alcanzar. Entonces sería una meta que podría frustrarme a mí, porque no tengo los recursos económicos para eso. Entonces tengo que yo analizar cuáles son mis recursos, qué es lo que quiero hacer y si puedo alcanzarlo, porque si no se convertiría en el punto número 4, que es una meta inalcanzable. Yo me propongo un proyecto que no voy a lograr alcanzar, por X o Y razón, entonces tengo que invertir o cambiar mi estilo de vida para alcanzarlo, entonces se convierte en una meta inalcanzable, o proyectos sin sentido. Y aquí quería compartirles también una anécdota, una conocida del trabajo, y ahora que está de moda esto de Feng Shui y todas esas cosas ahí, y a ella le gusta como ese tipo de cultura, y se interesó en comprar un bonsái. Le costó 300,000 colones, un arbolillo así, lo más bonito. Y pues resulta que ella no se averiguó que eso tiene un mantenimiento y que cada cierto tiempo hay que sacarlo, que cortarle raíces, que doblarlo y no sé qué. Hasta venden los kits de herramientas y a los 3 meses el bonsái estaba así, ¿verdad? Y era un árbol como de naranja. Yo nunca he visto un árbol de naranja lo más caro de 300,000 colones. Entonces es un proyecto sin sentido. Es un proyecto donde no se asesoró bien, decidió hacer una inversión muy alta, ya el árbol hasta está echando naranjas ya y todo. Entonces, eso es un ejemplo de un proyecto sin sentido. ¿Por qué? Porque había que asesorarse, había que conocer, había que ir donde un experto que te enseñara cómo usted mantiene ese condenado arbolillo así chiquitillo y no le crece. Entonces, eso fue botar el dinero, el tiempo y también trajo frustración de ver que el árbol le creció y le creció. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las claves para que nosotros planteemos nuestros proyectos? Como les mencionaba, la siguiente, por favor, es la planificación. Es sentarnos, analizar y decir qué queremos hacer y cómo voy a llegar ahí. Esta es la clave de todo proyecto y elaborar los planes, como les decía, con los elementos que yo tenga. ¿Qué es lo que yo tengo para poder alcanzar mis metas? Y saber que los recursos que yo tengo que sacarles el máximo provecho. Si usted quiere ponerse a estudiar, sabe que tiene que sacar tiempo y un tiempo grande para prepararse. Si usted quiere ponerse un negocio, tiene que buscar qué opciones tiene para poder desarrollarse. Si usted quiere ser profesor de química, física o alguna matemática, tiene que ser apasionado con la matemática y sentarse a estudiar y estudiar y estudiar. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la planificación y por qué debemos hacerlo. En Lucas 14, del 28 al 32, leo para ustedes. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Y vea como aquí dice verdad, o sea, usted para hacer una construcción tiene que sentarse a planear. Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Y ojo aquí, ¿verdad? Donde nos va guiando. Tiene que planear, tiene que tener recursos. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar. Y todos se burlarán de él. Entonces, si nosotros empezamos un proyecto y no terminamos, la sociedad, nuestra familia, todo el mundo se va a burlar de nosotros. Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. O si un rey va a hacer la guerra, si solo tiene 10,000 soldados, hará planes para ver si puede derrotar al otro que tiene 20,000 soldados.
Si no le es posible derrotar al enemigo, aprovechará que todavía estará lejos y le mandará mensajeros para hacerle la paz. Vean donde aquí tiene la guía. Nosotros tenemos que empezar algo y terminarlo. Si no, vamos a hacer burla, vamos a perder. Y también me gusta mucho el ejemplo que pone, que construir un edificio o ir a una guerra. Lo que les decía, si nosotros no logramos terminar nuestro edificio, vamos a ser burlados, o el proyecto como tal, igual que una guerra, nos va a derrotar. La siguiente, por favor. Como les decía, el segundo paso, así que hablamos de que usted tiene que planificar el segundo paso, o pues casi que es al revés, ¿verdad? Primero orar a Dios para que nos dé sabiduría. Y aquí tenemos otro versículo que habla sobre la planeación. Proverbios 15:22 dice: los planes cuidadosos tienen éxito, los que se hacen por afán llevan al fracaso. Vean lo que nos dice otra vez la Biblia. No hagamos cosas por afán, no hagamos cosas por emociones, sino que hagamos cosas porque realmente queremos realizarlas. ¿Qué preguntas debo hacerme cuando yo voy a plantearme un proyecto? Son 3 preguntas, como les digo, hay libros gigantes de cómo plantear un proyecto, pero son 3 preguntas básicas. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que busco? ¿Cómo me beneficia? ¿O cómo beneficia a los que están a la par mía? Eduardo nos da muchos ejemplos cuando él nos da sus enseñanzas y nos cuenta de alguien que pedía por un carro y tuvo la bendición del carro y nunca más volvió a la iglesia porque todos los domingos anda en la playa. Entonces eso realmente lo benefició, probablemente en su vida, sí, muy bonito andar paseando en carro, pero en su vida espiritual se lo trajo abajo. La siguiente, por favor. Lo que les decía, identificación de recursos. Y ojo aquí, 5 cosas que tengo que tomar en cuenta, muy sencillas. La primera, el tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a dedicar yo a mi proyecto? ¿Tengo el tiempo suficiente? ¿Qué cosas tengo que sacrificar? ¿Tendré que sacrificar las mejengas del domingo? ¿Tendré que sacrificar levantarme más temprano, acostarme más tarde? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar yo para lograr mi meta? El factor económico, que sabemos que es uno de los que más trabas nos puede poner. ¿Qué ocupo yo para alcanzar mi meta? ¿Será que ocupo cuadernos y voy a empezar a estudiar? ¿Que ocupo un salveque? Estaba practicando esto y iba a decir, ¿será que ocupo cartulina para los proyectos? Y yo creo que ya no se usa cartulina como antes para proyectos. Yo creo que estoy un poco atrasado en eso. Y ahora todo se hace en computadora. Ocupo una computadora para ponerme a estudiar. Entonces, todos esos aspectos tengo que tomarlos en cuenta. El tercer punto a tomar en cuenta es el aspecto legal. ¿Qué necesito yo? Si yo quiero sacar licencia de carro, tengo que pagar el dictamen médico, tengo que pedir el permiso para practicar, para poder andar en la calle, tengo que tener el carro al día. Entonces son aspectos legales que yo ocupo cumplir. Si usted quiere abrir un negocio, sabe que tiene que ir al Ministerio de Salud, que tiene que ir a la municipalidad, tiene que pedir los permisos y un montón de cosas, a tributación, pagar el IVA, porque nosotros como hijos de Dios no podemos saltarnos y no podemos pedirle a Dios que nos ayude si yo ando por la calle sin licencia, porque estoy haciendo una falta a un requisito que tengo que tener. ¿Cómo voy a lograrlo? Ahora sí viene la parte del planeamiento. ¿Qué necesito invertir para lograr mi proyecto? Y por último, el más fatal de todos, yo creo que este es peor que el tiempo y la parte económica, el factor de nosotros mismos. ¿Cómo me voy a convencer que yo voy a alcanzar eso? ¿Será que me voy a levantar las mañanas y me asomo? Uy, no, está muy frío, hoy no voy a ir a correr. Pobrecito yo. ¿Será que mejor me quedo durmiendo? O llego y hay unas hamburguesotas así, dame 2, porque me lo merezco. Entonces, así no puedo alcanzar mis metas, porque ese factor, el factor humano que llamamos, o el factor de nosotros mismos, es la peor traba, porque nosotros nos damos autocompasión. No, yo me merezco comerme esas dobles tajadas de queque, o mejor me como 4 tamales, ¿verdad? Porque pobrecito yo. Ese es el factor que más se trae abajo los proyectos, porque luchamos contra nosotros mismos y normalmente perdemos el pulso. La siguiente, por favor. El tercer paso es elaborar un plan de trabajo. Y yo no sé si ustedes recuerdan el anuncio creo que era un anuncio de un banco, que salió una chiquita diciendo al papá, ¿para cuándo papá? ¿Para cuándo papá? ¿Para cuándo papá? Nosotros tenemos que ser esa figura. Si yo quiero alcanzar una meta, tengo que ponerle una fecha.
No puedo yo simplemente decir, quiero estudiar y sentarme en el corredor a ver cómo me cae un título del cielo, ¿no? Yo tengo que saber qué tengo que empezar a hacer, qué tengo que moverme, para cuándo. Si el colegio nocturno, yo estudié en el colegio nocturno, la matrícula era como en diciembre, entonces, en aquel entonces era como el 15 de diciembre, algo así. El 15 de diciembre yo tengo que tener mi calendario que tengo que ir a matricular. Y cuando lo voy y matriculo, ya lo marco como algo cumplido. Porque si no, nunca doy ese primer paso. Lo que les decía, si no nos movemos, nada va a pasar. Parálisis por análisis, eso es algo que mi jefe nos recuerda siempre al grupo de trabajo. Nos quedamos pensando, mira, quiero empezar tal cosa. Y en la mañana siguiente, quiero empezar tal cosa. Y el mes se fue y quiero empezar algo. Y el siguiente año se va y nos quedamos ahí paralizados, esperando que, no sé qué, que las cosas pasen. Entonces tenemos que nosotros ponernos fechas claras para empezar a cumplir nuestras metas. Esquivar dificultades. Como todo proyecto y como les decía, siempre el enemigo va a estar tratando de frenarnos. Siempre. Si estamos hablando de un proyecto espiritual, él no quiere que nosotros lleguemos ahí. Y hay que estar listos para que nuestro panorama cambie. Les mencionaba, lo tengo muy presente, cuando se trajo las 2 vagonetas de tierra ahí, era como más fácil echarlas por ahí con un bajo, mediodía. Pero por X o Y razón no se logró y había 2 opciones. O nos poníamos a llorar a ver si la tierra se metía sola, o todos los hermanos y hermanas que colaboraron vinieron y se metió la tierra. Y fue una dificultad. Algo que hubiese sido de mediodía se tardó una semana completo. Pero entonces hay que esquivar esas dificultades y seguir adelante. Y no se logró como se quería, metámoslo ahí como hormiguitas, no hay ningún problema. Y ser responsables y fechas. Nosotros tenemos que marcarnos y decirnos, bueno, Luis, usted se va a levantar a las 5 y vaya a correr media hora. Y a las 5 yo tengo que levantarme, porque si no, no logramos avanzar. La siguiente, por favor. Como les dije, ahí les di la serie de pasos que ocupamos. Al final tengo una filmina con el resumen. Pero vamos a ver cómo la Biblia también, entre todas las cosas que nos da ejemplos de proyectos que fueron llevados a terminar siguiendo los consejos que tenemos ahí. Y es un libro que a mí me apasiona leer, Nehemías, porque nos dice cómo alguien hizo un planteamiento, planificó, pensó qué ocupaba, qué recursos ocupaba, pensó en el tiempo que necesitaba. Entonces voy a ir brincando de versículo en versículo, no lo llevo en orden y ojalá ustedes lo puedan repasar en su casa, lo puedan leer para que ustedes vean cómo este proyecto se llevó a buen término. Obviamente por cuestiones de tiempo no podemos leer todo el capítulo de Nehemías, entonces para que no se confundan voy a estar yendo hacia atrás y hacia adelante. Como les decía, tenemos nosotros cómo plantear nuestros proyectos y vemos cómo Nehemías desarrolló todo eso. Entonces es increíble cómo la palabra de Dios nos da guía hasta en esto, ¿verdad? Todo lo que nosotros ocupamos consultar está ahí. Entonces usted quiere plantearse un proyecto, lea Nehemías y vea cómo él logró algo que nadie había logrado, algo que se creía imposible, pero lo logró porque tuvo una planeación. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los objetivos? Hablamos que lo primero que tenemos que tener claro en nuestros objetivos. Leo para ustedes Nehemías del 1 al 4. Cuando escuché esto me senté a llorar, lleno de dolor, me sentí muy triste. Durante varios días, ¿cuántos días? Varios. Ayuné y oré. Ojo aquí, ¿verdad? Vea dónde empezamos a desarrollar. Varios días, no es que él llegó, se sentó a orar 10 minutos y dijo y nada pasó. No, él ayunó días y oró días al Dios del cielo y le dije, Señor Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tu promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Yo, tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago de día. ¿Cuánto la hace? Oró varios días, ¿cuánto tiempo? De día y de noche. Ojo ahí, ¿verdad? Los detalles, empezamos a ver los detalles. Por tus siervos los israelitas. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi meta? ¿Cómo me beneficia a mí? Nehemías del 1 al 3, la siguiente, por favor. Dice, ¿verdad? Fue cuando Nehemías vinieron y le contaron la situación que estaban los israelitas. Ellos me dijeron, los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces inmediatamente Nehemías tuvo una meta. Recordemos que en la antigüedad las murallas
era el símbolo de su fuerza. Era quien te decía si tu ciudad estaba protegida. Entonces era el orgullo. Tener las murallas derrumbadas simplemente decían que ese pueblo no valía nada, y aparte daba un mensaje muy malo, porque lo que se creía es dónde está el Dios de ese pueblo, vea cómo los tiene derrumbados. Y Nehemías en su corazón se puso una meta, que fue reconstruir las murallas para volver a darle la gloria a su pueblo. Como les digo, ahora ya las murallas en una guerra con la tecnología que hay ahora pues no significa mucho, pero antes sí, ese era el símbolo de la grandeza de ese lugar. ¿Qué beneficio iba a tener Nehemías? Iba a traer al pueblo que estaba disperso, que estaba sufriendo grandes calamidades, ¿verdad? Y nos dice que tiene grandes dificultades. Y entonces el proyecto de Nehemías fue reconstruir las murallas. Un proyecto que puede pensar que es gigante, que nunca se va a lograr, pero vemos cómo él, haciendo una planeación y lo principal, con la ayuda de Dios, logró llegar a su meta. La siguiente, por favor. El tiempo, ¿verdad? Y fuimos desarrollando, el tiempo es uno de los factores. La siguiente, por favor. Vamos a ir a Nehemías 2:6. Dice que Nehemías se va a hablar con el rey porque él ya hizo su planeación y él sabe cuánto va a durar. Y vemos aquí lo importante. Aquí quería mencionarles que en la antigüedad, usted llegar y hacer enojar al rey, eso podría costarle su vida. O sea, el rey era una persona tan intocable que si alguien llegaba con un problema y lo hacías enojar o entristecer, eso podría costarte la vida. Entonces vean lo importante de tener la planeación. Recordemos que Nehemías era una persona de mucha importancia con el rey, era una persona de confianza. En Nehemías 2:6 dice que la reina estaba sentada al lado del rey y ambos me preguntaron: ¿cuánto demorará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Y él les contestó: le dije exactamente cuánto demoraría, y el rey estuvo de acuerdo en enviarme a Judá. ¿Qué pasa si Nehemías le dice, bueno, y puede durar 2 o 8 años? ¿Qué le hubiese dicho el rey? Y ni siquiera sabe lo que está pidiendo, sino que él había planeado y tenía el tiempo exacto. ¿Por qué digo que tiene el tiempo exacto? Porque él sin titubear contestó, y aquí lo que dice aquí el versículo, le dije exactamente cuánto tiempo demoraría. O sea, él llevaba su plan, él no llegó a decirle de lo que sea terminando, no, él llegó con un plan. La siguiente, por favor. Lo que mencionamos, los aspectos económico y legal. La siguiente, por favor. Vemos que Nehemías en el capítulo 7, así que le sugería al rey, su majestad, si usted está de acuerdo, le pido que me entregue cartas dirigidas a los gobernantes de las provincias que quedan al occidente del río Éufrates, para que me dejen pasar libremente hasta que llegue a Judá. Dios podía llevar a Nehemías hasta allá a salvo, sí, lo podía hacer. Pero él sabe que él tenía que cumplir los aspectos legales, porque el trabajo que él llevaba era grande. Entonces él le pide al rey permiso para pasar por las ciudades. Él podía irse escondido en la noche, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir con los aspectos legales que tenemos. La siguiente, por favor. En 2:8, Nehemías le dice al rey, le ruego que una de esas cartas esté dirigida a Asaf, el administrador de los bosques del rey, para que me suministre madera para las vigas de las puertas del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa en donde voy a vivir. El rey me dio todo lo que pedí. ¿Por qué? Porque Dios estaba conmigo. Entonces vean que Nehemías sabía cuánto tiempo iba a durar y qué ocupaba. Yo me imagino que reconstruyendo las murallas se llevó medio bosque probablemente, ¿verdad? Pero el rey le dio todo lo que él le pidió. Entonces ya él pensó, ¿cuánto tiempo ocupo? ¿Cómo voy a llegar allá? Tengo que pedir permiso a los jefes de las ciudades. ¿Y cuánto recurso económico ocupo? En ese momento pues no era dinero, era madera, que él se llevó medio bosque para poder reconstruir las murallas. La siguiente, por favor. ¿Cómo lo voy a lograr? Ahí se me cortó un poco, Nehemías del 11 al 13. Y ojo aquí que viene la parte del aspecto humano, de hacer un plan, porque vamos a descubrir por qué Nehemías tuvo que hacer lo que hizo. Dice que a los 3 días de llegar a Jerusalén, de noche a caballo, acompañado de algunos hombres, no le conté a nadie lo que Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Yo era el único que cabalgaba, el resto iba a pie. Aquí Nehemías hace un barrido para ver los daños de las murallas, va acompañado, y probablemente la gente que iba con él decía, pero ¿para qué viene a ver esta destrucción?
¿Por qué creen que en ese momento y en las murallas destruidas Nehemías no le dijo nada a nadie? Porque lo primero que iban a decir, este está loco, ¿cómo va a construir esto? Entonces ya iban a empezar a tener resistencia que tuvo más adelante. Y él tenía que ver el panorama, ver si realmente iba a tener más problemas de lo que él había planeado. Y ahora sí, teniendo el panorama claro, el estado de las murallas, la siguiente por favor. Dice que él atravesó, aquí lo que nos narra, todo el camino que él atravesó y vio el daño, ¿verdad? Las murallas derrumbadas y las puertas que estaban consumidas por el fuego. La siguiente. Ok, y aquí por eso quedó ahí como la historia como cortada, porque viene el factor humano. ¿Cómo convencer a alguien y a nosotros mismos que vamos a lograr nuestra meta? La siguiente, por favor. En Nehemías 4:22. La siguiente. Perdón, devuélvete. Les voy a leer para ustedes. Dice que los funcionarios de la ciudad no sabían a dónde había ido yo, ni qué estaba haciendo. No le había contado nada sobre mi trabajo ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los funcionarios, ni a nadie. Y aquí voy a hacer un alto. Vemos que Nehemías narra que en la ciudad estaban los judíos, estaban sacerdotes, estaban los nobles, estaban los funcionarios. O sea, había un grupo grande de personas con mucho poder ahí. No era que estaba el pueblo solo. Estaban en una condición mala, pero había un grupo grande de personas muy influyentes y como les mencioné, nada va a ocurrir hasta que alguien tome una iniciativa y se mueva. Quiere decir que ni los judíos, ni los sacerdotes, ni los nobles, ni los funcionarios habían hecho nada por reconstruir las murallas. Estaban ahí esperando que algo pasara. Y si Nehemías, Dios no toca el corazón de Nehemías y él no va, de las murallas probablemente todavía estarían derrumbadas. Obviamente sabemos que ya eso no existe. Vuelvo a leer lo que dice el libro de Nehemías. Entonces les dije: ustedes conocen la situación en la que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Así que trabajemos juntos y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación en la que estamos viviendo. También les conté lo bueno que Dios había sido conmigo y lo que había dicho el rey. Ellos dijeron todos animados: manos a la obra. Entonces voy a hacer otra pausa. Todo el mundo estaba esperando algo, pero nadie daba ese primer paso, porque dice que todos dijeron animados, manos a la obra. Y ahora viene la parte difícil. Pero cuando Sanbalat, el horonita, Tobías, el empleado monita, y Gesem, el árabe, se enteraron de esto, se burlaron de nosotros. Nos pusieron en ridículo y dijeron: ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Es que piensan rebelarse contra el rey? Y vemos como inmediatamente todo el mundo dijo: vamos, manos a la obra. Ya hubieron 3 que dijeron: eso no se va a lograr, lo que ustedes quieren es rebelarse contra el rey, es un plan ridículo. Entonces en nuestra vida y en nuestros proyectos siempre vamos a tener resistencia, siempre. Ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos de las manos de Dios y decir: vamos hacia adelante. Hay que tener cuidado, como les mencionaba, la primera persona que normalmente que va a poner resistencia en nuestra propia familia. Yo les he comentado, yo vengo de una familia muy pobre y cuando yo decidí que iba a empezar a sacar el colegio, todo el mundo dijo: ¿pero para qué? ¿Para qué usted va a estudiar si no nos siga trabajando? Entonces, donde menos pensé fue la primera resistencia, mi familia. Y gracias a Dios logré seguir adelante, pero todo el mundo nos decía, hasta un tío me dijo, el famoso dicho que a mí no me gusta, de que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Nosotros somos hijos de Dios, no somos tamales. Sigamos adelante, nosotros tenemos que luchar por alcanzar nuestras metas. La siguiente, por favor, ahora sí. Y aquí tengo un resumen de cómo plantear nuestros proyectos. Entonces, haga una hojita sencilla. Como les digo, de esto hay diagramas complicadísimos, hay mucha teoría para seguir, pero empiece haciendo una hojita. Ponga ahí esto que está ahí. 1, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué me afecta? ¿Qué gano? ¿Hasta dónde quiero llegar? Ponga esas 3 preguntas y contéstelas. Arriba póngale el título a su proyecto. Póngale: quiero un crecimiento espiritual, quiero desarrollarme profesionalmente, quiero alcanzar una meta, algún hobby, lo que usted quiera, póngalo ahí. Hasta cuando tengamos tareas del colegio, la universidad, hay proyectos que nos dejan para fin de semestre. Ponga ahí tarea de lo que sea. 2, ¿qué ocupa? ¿Cuánto tiempo le va a dedicar a este proyecto? ¿Cuánto dinero o factores económicos ocupa?
¿Cómo lo voy a hacer? Entonces ahí usted pone, me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar todos los días. Aspectos legales, como les digo, si usted va a matricularse en el colegio, vaya, matricúlese. No puede llegar al primer día de clases a sentarse ahí y nada más sentarse. Y su meta personal, ¿cuánto tiempo le va a dedicar? ¿Qué esfuerzos voy a hacer? Escríbalo y ponga ahí lo que usted quiera. Si ahí eso ahí usted le pone 1 hora por día, póngalo y asegúrese que se cumpla. Y la tercera parte es, ¿para cuándo, papá? Lo que les he dicho. Póngale fechas. Si usted dice, yo quiero colaborar en la iglesia, ponga ahí, voy a hablar con Eduardo tal lunes. Y usted va y lo marca cuando lo cumplió. Análisis de resultados, esté constantemente viendo cómo va su avance. Si usted tiene un plan a un año, cada 2 meses siéntese a ver cómo va avanzando y esté atento a las adversidades. Siempre van a salir cosas mal, pero es donde nosotros nos replanteamos y seguimos adelante. Y por último, un punto muy importante, un líder siempre pide ayuda. Cuando usted esté planteando algo, no seamos orgullosos. Yo me ofrezco, a mí esto me apasiona. Yo había dado hace como un año algo muy parecido a esto. Y yo me ofrezco, si usted quiere plantearse así, hacer esto, ¿verdad? Porque no soy experto en todo. Ahí en el chat de Ciudades de Refugio está mi número. Yo con mucho gusto me puedo sentar a hacer esta hoja con cualquiera lo que ustedes quieran. De un proyecto, sea un proyecto pequeño, un proyecto grande. Eso, como les mencionaba, a mí esto me apasiona. Y pidamos siempre ayuda. Aquí en la iglesia hay muchas personas con un conocimiento increíble que nos pueden ayudar en cualquier aspecto de nuestra vida. Si es un plan espiritual, pues tenemos toda la sabiduría y la paciencia que Eduardo nos ha dado, pero hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. Aquí tenemos comerciantes, tenemos gente que sabe aspectos legales, tenemos gente que se dedica a muchas cosas y que nos pueden ayudar a desarrollar nuestros proyectos. Hasta el día de hoy nadie se me ha acercado para ver, como le digo, y si es un proyecto, bajar de peso, yo le ayudo, ahí nos ponemos, no tiene que ser nada relacionado a la iglesia, y si es relacionado a la iglesia también. Entonces pidamos ayuda y empecemos nosotros a desarrollarnos y a cumplir nuestras metas. Entonces lo que quería compartirles es, esta hoja es el planeamiento que tenemos que hacer, es algo sencillo, no hay que hacer un manual gigante, pero empecemos con algo así básico y verán cómo esto nos va a ir motivando. Cuando vayamos cumpliendo nuestras metas paso a paso, nos va a motivar y nos va a hacer seguir hacia adelante. Entonces, muchas gracias.